Mi hijo gritó con fuerza, discúlpate con mi esposa o sal de mi casa. Todos me observaban mientras yo me levantaba con calma. Hola, allí estaba yo, sentada al borde de una silla de comedor tapizada en terciopelo, dentro de la nueva mansión de mi hijo. Sí, mansión, no una casa grande, sino el tipo de lugar con techos tan altos que podrías perder un globo en ellos, y una lámpara en el vestíbulo que, honestamente, era más grande que mi primer coche. Recuerdo haber pensado, si eso llegara a caer, todos quedaríamos como panqueques. Pero me guardé aquel pequeño chiste para mí misma, porque no era precisamente el tipo de público que apreciaba mi sentido del humor. No, este era el círculo de Tiffany. Tiffany, la esposa de mi hijo, era la reina indiscutible de la velada, moviéndose con elegancia estudiada en un vestido que sin duda costaba más que mi pensión mensual. Poseía ese aire impecable, ni un cabello fuera de lugar, y una sonrisa perfecta que nunca alcanzaba sus ojos. Ya sabes de qué tipo de persona hablo. Presumía de todo lo importado, queso importado, vino importado, aceite de oliva importado, y no me habría sorprendido si hubiera dicho que el aire también venía de los Alpes franceses. Cada vez que pronunciaba la palabra importado, lanzaba una mirada alrededor de la mesa esperando aplausos. Yo solo asentía y sonreía, intentando mantener un rostro neutral, aunque por dentro estaba rodando los ojos con tanta fuerza que temía que se quedaran así. La mesa parecía sacada de una revista, copas de cristal, platos con bordes dorados, servilletas dobladas en forma de cisnes. Sentía que necesitaba un manual solo para saber qué tenedor usar. Los invitados, en su mayoría amigos de Tiffany y algunos socios de negocios de mi hijo, vestían con una elegancia impecable y conversaban sobre temas que apenas podía seguir, carteras de inversión, colegios privados y sus más recientes viajes por Europa. Intenté intervenir aquí y allá, pero me sentía como un pez fuera del agua. Extrañaba los días en los que una cena familiar significaba pastel de carne y puré de papas, no foie gras y aceite de trufa. Tiffany hizo un gran espectáculo agradeciendo mi presencia. Es tan maravilloso tener a la familia con nosotros en nuestro hogar, dijo con una voz empapada de dulzura. Pero todos sabemos cuando alguien es amable solo por apariencia. Esa era Tiffany, sonreía con la boca mientras sus ojos examinaban cada rincón, asegurándose de que todo estuviera perfecto y de que yo me comportara. Casi podía oírla pensar, no me avergüences delante de mis amigos. Intenté mantener la cabeza baja y disfrutar la comida, pero entonces llegó el vino. Tiffany se levantó, sosteniendo una botella con una etiqueta que no podía pronunciar, y anunció, este es un vino muy especial, importado de un pequeño viñedo en Francia. Solo lo mejor para nuestros invitados. Sirvió un poco en cada copa, mencionando el año, la región y lo exclusivo que era. Tomé un sorbo y, sinceramente, sabía bien, pero nunca he sido una entendida en vinos. Dame un vaso de algo frío después de un largo día y soy feliz. Sin embargo, en un momento que ahora reconozco como mi error fatal, miré la botella y dije con ligereza, oh, creo que vi este vino en Costco la semana pasada. Tenían toda una exposición de vinos franceses en oferta. Lo dije como un comentario inocente, solo intentando participar en la conversación. Incluso sonreí, esperando que Tiffany se riera conmigo, pero cualquiera habría pensado que había incendiado el lugar. Su rostro se puso más rojo que su propio lápiz labial y, de repente, la habitación quedó en silencio. Ya sabes esa sensación cuando dices algo y de inmediato deseas poder retirarlo, pues así me sentí yo en ese preciso momento. Los invitados se miraban entre sí, sin saber si debían reír o quedarse boquiabiertos. Mi hijo me lanzó una mirada que podría haber derretido el acero. Tiffany dejó su copa sobre la mesa con un poco más de fuerza de la necesaria y dijo con tono seco, en realidad, esta botella proviene de una colección privada, no está disponible en tiendas. Su voz sonaba tensa y su sonrisa había desaparecido. Podía sentir la tensión en el aire, tan densa que podría cortarse con uno de esos elegantes cuchillos para carne. Intenté disimular, murmurando algo sobre cómo Costco realmente había mejorado su selección de vinos, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. El resto de la cena transcurrió en un silencio incómodo, con Tiffany evitando mirarme y mi hijo sin atreverse a cruzar mi mirada. Me sentía como una niña otra vez, reprendida por hablar fuera de turno en la mesa de los adultos, solo que esta vez yo era la madre, y era mi propio hijo quien me hacía sentir pequeña. Cuando sirvieron el postre, un diminuto plato cuidadosamente decorado con algo que ni siquiera pude pronunciar, me quedé allí, picoteando la comida y preguntándome cuándo las cenas familiares se habían vuelto tan complicadas. Extrañaba los días en los que podíamos reír y bromear sin que nadie se preocupara de dónde provenía el vino, siempre que hubiera suficiente para todos. Ahora todo parecía girar en torno a las apariencias,
a impresionar a personas que en realidad no importaban. ¿Alguna vez has estado en una habitación tan silenciosa que puedes escuchar los latidos de tu propio corazón? Así me sentía, sentada en la mansión de mi hijo, rodeada de extraños, deseando poder volver a casa y descansar los pies. Jamás pensé que llegaría a sentirme una extraña dentro de mi propia familia, pero esa noche comprendí que las cosas habían cambiado, y no precisamente para mejor. Después de la cena, mientras los demás invitados se quedaban saboreando sus diminutos postres y aún más pequeñas tazas de espresso, mi hijo me miró desde el otro extremo de la habitación. Me lanzó esa mirada mitad suplicante, mitad severa, que no veía en él desde que era adolescente intentando librarse de un castigo. Sabía que algo se avecinaba, aunque no imaginaba lo fuerte que sería. Me hizo un gesto para que lo siguiera, y nos alejamos del grupo por un pasillo lleno de fotos familiares, que más parecía una exposición de museo que un hogar. Podía oír el murmullo distante de las conversaciones detrás de nosotros, pero en ese momento sentí que éramos las únicas dos personas en el mundo. Se detuvo frente a una puerta cerrada, su despacho, supuse, por la madera maciza y el pomo de latón pulido. La abrió y me indicó que entrara. La habitación estaba impecable, ni un solo papel fuera de lugar, con estanterías llenas de libros que parecían jamás haber sido abiertos. Me senté en una de las sillas de cuero rígido, y él cerró la puerta tras nosotros, dejando fuera las risas y el tintinear de las copas del salón. Por un instante, ninguno dijo palabra, él permanecía de pie, con las manos en los bolsillos, mirando al suelo, como buscando las palabras adecuadas. Finalmente levantó la vista, y vi en sus ojos algo que me rompió el corazón, una mezcla de frustración, vergüenza y algo más que no supe identificar. «Mamá», dijo con voz baja, «tienes que disculparte con Tiffany, la hiciste sentir mal». Parpadeé, sin estar segura de haberlo oído bien. «¿Disculparme? ¿Por qué? ¿Por hacer una broma sobre el vino? ¿Por no seguirle el juego a la pequeña farsa de Tiffany?» No pude evitar reírme, no una carcajada fuerte, sino una de esas risas nerviosas que se escapan cuando te toman por sorpresa. «¿Por qué exactamente?», pregunté intentando mantener un tono ligero. «¿Por mencionar el vino?» Pero él no rió, ni siquiera sonrió. Solo me miró fijamente, con la mandíbula apretada y los ojos duros. «No tiene gracia, mamá. La avergonzaste. Me avergonzaste. Esto era importante para ella, y lo arruinaste». Sus palabras dolieron más de lo que quise admitir. Quise decirle que no había tenido mala intención, que solo intentaba participar en la conversación, pero vi en su expresión que ya había tomado una decisión. No estaba frente a mi pequeño, sino ante un hombre que había decidido que los sentimientos de su esposa valían más que las intenciones de su madre. «Discúlpate o sal de mi casa». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, definitivas. Por un momento, sentí que me faltaba el aliento. Lo miré de verdad, y vi al niño que había criado, al pequeño que corría hacia mí cuando se raspaba la rodilla, al que suplicaba una historia más antes de dormir, y ahora estaba allí, erguido y distante, marcando una línea invisible entre nosotros. ¿Cuándo empezaron nuestros hijos a creer que podían hablarnos así? ¿Me perdí algún aviso por el camino? Hubo una reunión donde todos acordamos que los padres debían andar con cuidado alrededor de los sentimientos de sus hijos adultos, temiendo ser apartados si cometíamos un error. Sentí una oleada de miedo recorrerme el cuerpo, ese miedo antiguo y familiar a perderlo, a ser expulsada de su vida. Es un temor que toda madre conoce, aunque pocas lo digan en voz alta, el miedo a que un día nuestros hijos decidan que ya no nos necesitan, que somos más problema que ayuda. Pensé en todos los años que había pasado criándolo, en los sacrificios que había hecho, en todo el amor que había derramado en su vida. ¿Era posible que un comentario torpe borrara todo eso? Pero entonces, casi al mismo tiempo, algo más se encendió dentro de mí, algo más fuerte, más feroz. Recordé quién era. Recordé los valores que había tratado de inculcarle, honestidad, bondad, respeto. Recordé las noches sin dormir, preocupada por cómo llegar a fin de mes, por cómo darle la mejor vida posible. Recordé el orgullo que sentí al verlo convertirse en el hombre que era hoy, y comprendí que no lo había criado para tratar así a su madre, que no lo había educado para poner las apariencias por encima de la familia, ni para valorar los sentimientos de alguien más por encima de la verdad. Respiré hondo y lo miré directamente a los ojos. «De acuerdo», dije con voz firme, «me disculparé, pero lo haré a mi manera». Pareció aliviado, aunque pude notar que no terminaba de confiar en mí, tal vez pensaba que empeoraría las cosas, o quizás solo quería que todo terminara. En cualquier caso, me levanté, alicé mi vestido y salí del despacho con la cabeza en alto. Mientras regresaba al comedor, podía sentir las miradas de los invitados sobre mí, su curiosidad apenas disimulada.
Me pregunté qué pensarían si supieran lo que realmente estaba ocurriendo tras bastidores, si entendieran que, bajo todo aquel brillo y glamour, esta familia era tan desordenada y complicada como cualquier otra. Me pregunté si Tiffany me estaría esperando, ensayando su propia versión de los hechos, lista para hacerse la víctima frente a sus amigas. Pero ya no tenía miedo. Había pasado demasiados años preocupándome por lo que los demás pensaban, demasiados años mordiéndome la lengua para mantener la paz. No esta noche. Esta noche iba a defenderme, a defender a mi hijo y la familia que tanto me había costado construir. Y si eso significaba provocar un escándalo, que así fuera. A veces hay que sacudir las cosas para recordar a la gente qué es lo que realmente importa. Al llegar al umbral de la puerta, me detuve un instante, reuniendo valor. Podía oír la risa de Tiffany, quebradiza y forzada, flotando sobre el murmullo de las conversaciones. Sonreí para mis adentros, sabiendo que, pasara lo que pasara después, estaba lista. Iba a disculparme, sí, pero a mi manera, y tenía la sensación de que aquella sería una cena que nadie olvidaría jamás. Regresé al comedor con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. La sala aún zumbaba con el murmullo de las conversaciones, pero en cuanto crucé el umbral, fue como si alguien hubiera pulsado el botón de silencio. Todas las cabezas se giraron hacia mí, los tenedores quedaron suspendidos en el aire, e incluso el tintinear de las copas se detuvo. Tiffany estaba sentada en el extremo opuesto de la mesa, secándose los ojos con una servilleta, con una teatralidad digna de una actriz de telenovela. Alzó la mirada hacia mí, su rostro era la imagen perfecta de la dignidad herida, y por un instante casi sentí lástima por ella, casi. Respiré hondo, enderecé los hombros y caminé a lo largo de la mesa, sintiendo cada par de ojos siguiéndome. Pude ver a mi hijo por el rabillo del ojo, con la mandíbula apretada y las manos aferradas al borde de la mesa. Parecía prepararse para una tormenta, y en cierto modo lo hacía. Me detuve justo frente a Tiffany, que ahora sollozaba con delicadeza, rodeada por sus amigas, reunidas a su alrededor como un grupo de gallinas elegantemente vestidas. La miré directamente a los ojos, negándome a dejar que apartara la vista, y hablé con una voz serena, clara y lo suficientemente alta para que todos pudieran oír. Tiffany, comencé, lo siento. La sala entera pareció inclinarse hacia mí, expectante, esperando las siguientes palabras. Lamento que sientas la necesidad de fingir. Lamento que creas que las cosas caras te hacen mejor que los demás. Y lamento que mi hijo no pueda verlo con claridad. Por un momento reinó un silencio absoluto. Se habría podido oír caer un alfiler, o más probablemente, un pendiente de perla. La boca de Tiffany se abrió, sus ojos se agrandaron de asombro, los invitados se miraron entre sí sin saber si debían jadear o aplaudir. Una mujer incluso soltó un pequeño bufido en su copa, intentando contener la risa. Pero yo no había terminado. Tomé otra respiración profunda, sintiendo años de frustración y decepción subir hasta la superficie, y sobre todo, con la voz firme, continué, lamento que alguien pueda creer que el amor se compra, porque la verdadera familia, el verdadero amor, no están en venta. Dejé que las palabras flotaran en el aire, observando cómo caían sobre cada persona en la sala. Algunos apartaron la mirada, incómodos, otros asintieron, como si hubiera dicho en voz alta algo que ellos mismos llevaban tiempo pensando pero nunca se habían atrevido a expresar. El rostro de Tiffany se desmoronó, su maquillaje perfectamente aplicado comenzó a correrse, miró a su alrededor buscando apoyo, pero sus amigas parecieron de pronto muy interesadas en sus platos. Mi hijo tenía el rostro tenso, pálido, como si hubiera tragado un limón. Por un instante me pregunté si había ido demasiado lejos, si acababa de quemar el último puente que me unía a él. Pero entonces recordé todas las veces que había callado, todas las veces que había dejado pasar las cosas por mantener la paz. No esta noche. Esta noche estaba diciendo mi verdad, y si eso incomodaba a la gente, que así fuera. Los susurros comenzaron casi de inmediato, pequeñas olas de conversación que se propagaban desde el centro de la mesa. Alcancé a oír fragmentos de conversaciones. ¿Escuchaste lo que dijo? Bueno, no se equivoca. Siempre pensé que Tiffany era un poco exagerada. Y en ese instante comprendí que no era la única que había notado las grietas en la fachada perfecta de Tiffany. Durante años había construido su vida en torno a las apariencias, acumulando cosas caras y mostrándolas como trofeos, pero en ese momento, ni todas las marcas de diseñador ni los vinos importados del mundo podían protegerla de la verdad. Permanecí allí unos segundos más, dejando que el silencio se asentara, luego me di la vuelta y volví a mi asiento. Me temblaban las manos, pero me sentía más ligera que en años. Miré a mi hijo, esperando alguna señal, cualquier gesto que me hiciera entender que comprendía por qué lo había hecho, pero él solo miraba su plato,
con el rostro impenetrable. Tiffany, mientras tanto, intentaba recomponerse, pero el daño estaba hecho, la máscara se había caído y todos habían visto lo que había debajo. A medida que la cena continuaba de manera forzada, el ambiente había cambiado por completo. La risa fácil y la cortesía fingida desaparecieron, reemplazadas por una tensión incómoda que nadie parecía capaz de romper. Los invitados comenzaron a buscar excusas para irse temprano, recogiendo sus abrigos y murmurando despedidas educadas. Tiffany desapareció escaleras arriba, con sus amigas siguiéndola como una procesión de sombras, y mi hijo quedó de pie en medio de la sala, con una expresión perdida. Yo me senté en silencio, bebiendo mi café, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. No había querido herir a nadie, y mucho menos a mi hijo, pero ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien cuando era evidente que no lo estaba. A veces la verdad duele, pero también sana. Esperaba que, con el tiempo, mi hijo pudiera entenderlo. Cuando el último invitado se fue y la casa finalmente quedó en silencio, él se acercó a mí. No dijo nada al principio, se quedó allí, con las manos en los bolsillos, mirando el suelo. Finalmente levantó la vista, y en sus ojos vi algo que no veía desde hacía mucho tiempo, vulnerabilidad. Mamá, dijo en voz baja, no sé qué decir. Extendí mi mano y tomé la suya, dándole un suave apretón. No tienes que decir nada, le respondí. Solo recuerda, el amor verdadero no se trata de cosas materiales, se trata de verdad, de perdón y de familia. Él asintió, y por primera vez aquella noche vi un destello de comprensión en su mirada. Tal vez las cosas no serían perfectas, pero al menos estábamos siendo honestos, el uno con el otro y con nosotros mismos. Y eso, comprendí, valía más que todo el vino importado del mundo. A la mañana siguiente me desperté con una pesadez en el pecho, la que queda después de una tormenta. Me quedé un rato en la cama, mirando el techo, repasando cada momento de la noche anterior, las palabras que había dicho, las miradas en sus rostros, el silencio tan denso que casi podía escucharse como la verdad se asentaba en la habitación. Me pregunté si había hecho lo correcto, si me había pasado de la raya o si, tal vez, finalmente había dicho lo que necesitaba ser dicho. Me preparé una taza de café y me senté junto a la ventana, observando el amanecer sobre la calle silenciosa. El mundo exterior parecía tan en paz comparado con el torbellino de pensamientos en mi mente. No tardó mucho en sonar el teléfono. Primero fue mi hermana, que se había enterado del incidente por una amiga de una amiga que había estado en la cena. ¿Hiciste qué?, preguntó, mitad sorprendida, mitad orgullosa. Le conté toda la historia, y al final se reía tanto que casi se le cae el teléfono. Bueno, alguien tenía que decirlo, comentó. Solo desearía haber estado allí para ver la cara de Tiffany. Sonreí, sintiéndome un poco más liviana. Tal vez no era la villana después de todo. Pero a medida que avanzaba el día, las llamadas continuaron. Algunas eran de viejos amigos, otras de familiares lejanos, todos queriendo saber qué había pasado realmente. Al parecer, mi pequeño discurso se había esparcido más rápido que un incendio. Todos tenían una opinión, algunos pensaban que había sido valiente, otros que había sido imprudente, pero la mayoría coincidía en una cosa: ya era hora de que alguien dijera la verdad. En ese momento comprendí que no estaba sola. Muchas de nosotras, especialmente las mujeres de cierta edad, hemos pasado la vida mordiéndonos la lengua, manteniendo la paz, dejando pasar las cosas por el bien de la familia. Pero a veces, simplemente, basta ya. Para media tarde. Empezaba a sentirme casi normal otra vez, hasta que mi teléfono volvió a sonar una vez más. Esta vez era mi hijo. Su voz temblaba, más suave de lo que la había escuchado en años. Mamá, dijo, ¿podemos hablar? Pude oír el peso en sus palabras, el arrepentimiento, la confusión. Le dije que viniera, y en menos de una hora estaba de pie en mi cocina, con el aspecto de un niño que había perdido el rumbo. Se sentó a la mesa, jugando nerviosamente con el borde de su manga. Durante un largo momento ninguno de los dos habló. Finalmente levantó la vista, con los ojos enrojecidos y cansados. Lo siento mucho, mamá, dijo apenas en un susurro. Nunca debía haberte tratado así. No sé qué me pasó. Solo quería que todo saliera perfecto, quería que Tiffany fuera feliz, y pensé que si seguía el juego, todo estaría bien. Negó con la cabeza, con una sonrisa amarga dibujándose en los labios. Resulta que me equivoqué. Extendí la mano sobre la mesa y tomé la suya, dándole un apretón suave. Hijo, le dije, te quiero, pero nunca dejes que nadie te haga olvidar de dónde vienes. Todo esto, hice un gesto alrededor de mi modesta cocina, las tazas desconchadas, las cortinas descoloridas,
el aroma del café recién hecho. Esto es lo real. Esto es lo que importa. No las marcas, ni las etiquetas, ni las apariencias. La familia se trata de amor, no de cosas. Él asintió, con las lágrimas deslizándose por sus mejillas. Lo sé, mamá, murmuró. Solo, me dejé arrastrar por todo eso. Tiffany siempre quería más cosas, más atención, más de todo. Pensé que si podía darle eso, sería feliz. Pero nunca era suficiente. Me miró a los ojos, buscando una respuesta. ¿Cómo arreglo esto? Suspiré, sintiendo el peso de los años y la sabiduría que solo el tiempo da. Empiezas siendo honesto contigo mismo, con ella, con todos. Dejas de fingir y recuerdas quién eres, recuerdas que eres suficiente tal como eres. No tienes que demostrarle nada a nadie. Mientras hablábamos, la verdad comenzó a salir a la luz, poco a poco, como si el velo de una ilusión se rasgara ante nosotros. Resultó que el lujoso estilo de vida de Tiffany no era más que humo y espejos, el vino importado del que tanto presumía, de Costco, tal como había bromeado aquella noche, el bolso de diseñador que mostraba en cada reunión, una imitación comprada en línea por una fracción del precio. Incluso las historias que contaba sobre su deslumbrante infancia eran más ficción que realidad. Una a una, las pequeñas mentiras fueron saliendo a la superficie, y con ellas, la ilusión que tanto había trabajado por mantener comenzó a desmoronarse. Mi hijo me confesó lo avergonzado que se sentía, como había ignorado las señales de advertencia porque quería desesperadamente creer en aquel sueño. La había vendido un sueño, me dijo. Lo escuché con el corazón encogido, sintiendo su dolor, pero también una extraña sensación de alivio. Tal vez ahora, por fin, podría ver la verdad. No solo la verdad sobre Tiffany, sino sobre sí mismo, sobre lo que realmente importaba. En los días que siguieron, las cosas cambiaron. Las amigas de Tiffany dejaron de llamar, las invitaciones a las fiestas elegantes se esfumaron, y la casa que antes parecía tan llena de vida comenzó a sentirse vacía y fría. Mi hijo empezó a pasar más tiempo conmigo, venía a cenar, me ayudaba con la casa, simplemente estaba presente. Hablábamos, de verdad hablábamos, por primera vez en muchos años. No siempre fue fácil, hubo lágrimas, disculpas y momentos de incómodo silencio, pero era real. Y eso, comprendí, era todo lo que siempre había querido. Damas, a veces defenderte a ti misma significa quedarte sola. Significa arriesgarte a la ira, al juicio, a la soledad que llega cuando decides decir tu verdad. Pero créeme, vale la pena. Porque cuando el polvo se asienta, cuando las máscaras caen y la verdad es lo único que queda, sabrás que hiciste lo correcto. Y si alguna vez te encuentras en una habitación llena de apariencias falsas, recuerda, tú eres la auténtica, la que tiene el valor de ser honesta, de amar con fuerza y de no olvidar jamás de dónde viene. Si te gustó esta historia, suscríbete, quédate conmigo, comparte tus historias y recordemos al mundo que el respeto propio no tiene precio. ¿Alguna vez has tenido que defenderte en una situación difícil? Cuéntamelo en los comentarios, me encantaría escuchar tu historia.